Hola a todos, gracias por estar acompañándome en una nueva historia. El día de hoy tenemos una bastante interesante y es la de Aaron Hernández. Un hombre que fue ex estrella del fútbol americano, jugando incluso con los Patriots, convirtiéndose en un ícono de este deporte en Estados Unidos. Y considero que tiene una de las historias más trágicas en la historia del deporte. Les quiero comentar que encontré un documental en Netflix que está bastante interesante y habla de todo esto de Aaron Hernández, todo lo que vivió, todo lo que le pasó. Nada más lo dejo aquí, por si quieren ir a verla, pueden hacerlo. Entonces vamos a empezar con esta historia. Aaron Joseph Hernández nació el 6 de noviembre de 1989 en Bristol, Connecticut, al noreste de Estados Unidos. En cuanto a su familia, era hijo de Dennis Hernández y de Terry Valentine. Dennis Hernández era de origen puertorriqueño, mientras que Terry tenía descendencia italiana, pero Aaron siempre se sintió identificado con las raíces de su padre, sintiéndose orgullosamente latino, dicho por él mismo. Dennis trabajaba como intendente en una escuela cercana, mientras que Terry se dedicaba a asistir administrativamente a la misma escuela. Aaron tenía un hermano mayor llamado Dennis Jr. Tanto la madre como el padre de Aaron habían tenido problemas con la ley durante su juventud. También no eran personas muy estables, puesto que ellos se casan en 1986 y se divorcian 5 años después, cuando Aaron únicamente tenía 3 años de edad. Pero después de esto se vuelven a casar en 1996. Durante su juventud, Dennis, el padre de Aaron, había sido un jugador destacado de la Universidad de Bristol, Connecticut, o Bristol Central. El respeto y la admiración que la gente sentía hacia él había hecho que lo llamaran el rey. Era muy buen jugador de fútbol. Su carrera terminó después de que hubo un incidente en donde se vio involucrado en el asesinato de un policía. Se le interrogó y aunque no se supo directamente cuál había sido su relación con este hecho, perdió todas las propuestas que tenía para continuar su carrera como jugador. Significaba mucho para la vida de Aaron, era un ejemplo a seguir y también era el que lo mantenía en regla, el que hacía que tanto Dennis como Aaron se portaran bien, por decirlo de alguna forma, no tuvieran malas compañías. Dennis quería que sus hijos cumplieran el sueño que para él había sido imposible lograr, ser jugadores reconocidos de fútbol, por lo cual comenzó a entrenarlos desde pequeños, siendo muy estricto durante su infancia con ambos niños. Por otra parte, se dice que Terry, la madre de Aaron, fue arrestada cuando él tenía únicamente 11 años, y esto debido a que empezó a participar en apuestas clandestinas. Durante su infancia, Aaron presenció eventos violentos que lo marcaron de por vida por parte de su padre, que bajo los efectos del alcohol golpeaba a su madre. Aaron llevaba bastantes años entrenando, su padre al principio era su entrenador, pero después comenzó a destacar en diferentes deportes mientras asistía a la escuela. Fue así como a los 14 años comenzó su carrera como jugador del equipo de la Universidad de Connecticut, pues ellos le ofrecieron una beca a cambio de que él jugara para el equipo. Durante el tiempo que jugó ahí, ganó varios premios por su destacada participación en los torneos. Todo iba muy bien, hasta que su vida cambia el 6 de enero del 2006 cuando su padre fallece. El padre de Aaron simplemente se había sometido a una cirugía de rutina, pero por sorpresa su corazón no lo resistió. Esto provocó que la vida de Aaron, quien para este momento tenía solo 17 años, se desestabilizara por completo. Comenzó a consumir drogas y además su familia se desintegró. En gran parte porque su madre, Terry, había decidido comenzar una relación con un hombre que se llamaba Jeff Cummings. Este sujeto había sido esposo de Tanya Singleton, quien era prima de Aaron, por lo cual Aaron no pudo aceptar esta relación y decidió alejarse de su familia. Como Tanya era bastante mayor que Aaron, a partir de este momento él la comenzó a ver como una figura materna. Se hicieron muy cercanos, Aaron dormía en su casa y pasaba prácticamente todo el tiempo ahí. Mientras estaba con Tanya, eran frecuentes las visitas de personas que no eran precisamente una buena influencia. Es aquí donde conoce a Ernest Wallace y Carlos Ortiz. Ambos hombres tenían un historial bastante conflictivo ante la justicia, se dedicaban a vender drogas y armas. Tanya permitía esta relación, que se hicieran amigos, y la amistad con estos hombres siguió tiempo después.
Ellos, tanto Tanya como Wallace y Ortiz, van a ser muy importantes el día que la carrera de Aaron termina, así que es importante recordar quiénes eran. Durante el último año de secundaria comienza una relación con Shania Jenkins, compañera de clases de Aaron y que vivía en el mismo vecindario. Tenía una hermana menor llamada Shania. Habían sido criadas únicamente por su madre, conocían a Aaron y a su familia desde hace muchos años atrás. La relación de Aaron y Shania era intermitente, pues estaba rodeada de problemas que se generaban por la popularidad de Aaron. Como era un jugador destacado en varios deportes, muchas jóvenes querían estar con él. Además, a esto se sumó que habían rumores de una cierta homosexualidad por parte de Aaron. De hecho, en el documental de Netflix aparece un hombre llamado Dennis Sansouzi, que dice que mantuvo una relación con Aaron durante los últimos años de secundaria. Dice que Aaron nunca quiso declarar sus preferencias sexuales porque tenía miedo a que esto dañara su carrera, así que decidieron mantenerlo en secreto. Los planes eran que después de la secundaria Aaron se iba a quedar a jugar en la Universidad de Bristol Central porque su hermano ahí ya era entrenador. Pero al fallecer su padre, esto cambia repentinamente y Aaron decide ir a la Universidad de Florida a hacer pruebas. Entonces aquí es aceptado y comienza su carrera como jugador profesional de los Gators. Jugando con la camiseta número 81, se convirtió en uno de los mejores elementos del equipo. Durante el tiempo que jugó aquí, demostró su talento en el campo, siendo una pieza clave para todos los campeonatos que ganaron. Además de obtener reconocimientos por ser el mejor ala cerrada universitaria de la nación. Sin embargo, al mismo tiempo ocurrían cosas que hacían creer que algo no estaba bien con Aaron. Tuvo una pelea en un bar por el simple hecho de que el gerente se acercara a pedirle que pagara la cuenta. Este ataque violento en donde termina reventándole el oído al gerente no tuvo ninguna consecuencia, el gerente no quiso levantar cargos. Después hubo una pelea durante una fiesta en donde estaban los jugadores del equipo. Pero las cosas se complicaron cuando al salir de la fiesta los hombres que habían peleado contra los jugadores se encuentran con un sujeto que se acerca al carro y les dispara. No hubo muertos, pero los testigos decían que la descripción de quien les había disparado coincidía con Aaron Hernández. De hecho, ellos estaban seguros de que había sido Aaron, pero por alguna razón la policía no siguió la investigación. Y creo que esto hizo que Aaron pensara que gozaba de cierta inmunidad, porque a pesar de que todos decían que había sido él, no habían querido investigar simplemente por lo que significaba para este equipo. Además, también dio positivo a pruebas de antidoping, porque al parecer abusaba de algunas sustancias como marihuana. Sin embargo, la única represalia que hubo ante esto fue suspenderlo durante un partido y el entrenador decidió conformarse con que Aaron se comprometiera a no volverlo a hacer. Pasó el tiempo y antes de que terminara el año escolar, para ser exactos, en abril del 2010, cuando Aaron tenía 20 años, fue seleccionado por la NFL durante la cuarta ronda por los New England Patriots, equipo dirigido por Bill Belichick, del cual formaría parte por los próximos 3 años, aproximadamente de 2010 a 2013, siendo el jugador más joven de la NFL. Entonces Belichick pone en la ofensiva a la dupla formada por Rob Gronkowski y Aaron Hernández, que funcionó a la perfección. Así fue como Aaron registró durante este tiempo 175 recepciones, 1956 yardas por pase y 18 anotaciones. Sin importar el esfuerzo físico que esto implicara, las lesiones que conllevara y vaya que fueron bastantes. Se ganó el respeto de todo el público. Después de esto y por su excelente participación, fue elegido para jugar en el Pro Bowl y como titular para el Super Bowl, anotando incluso un touchdown durante el juego. Durante estas fechas, pero en otro sitio, en un contexto completamente diferente, el 16 de julio del 2012, 2 hombres, uno llamado Daniel Abreu y el otro Zafiro Furtado, son asesinados al salir de un club nocturno. Ellos estaban esperando el cambio de luz roja en un semáforo cuando un sujeto en una camioneta los igualó y comenzó a disparar, asesinando a ambos. En el automóvil donde viajaban iban también otras personas que sobrevivieron al ataque. Hasta ese momento no se sabía quién había sido el responsable y la información disponible era la que proporcionaban los testigos sobrevivientes en el auto y las grabaciones de las cámaras de seguridad que estaban cerca.
Por sorpresa, en las grabaciones de seguridad del club nocturno se pudo identificar a Aaron Hernández, pero los policías jamás dudaron que hubiera una conexión. Desde el principio fue descartado y no había realmente mucho que investigar, pues los testigos hablaban de que el culpable del doble homicidio viajaba en una camioneta Toyota Fortuner color plateado año 2006, pero la camioneta nunca se encontró, simplemente la investigación no se continuó. Pero bueno, la vida de Aaron continuaba y mientras tanto tenía una excepcional participación formando parte del equipo de los Patriots. Y es por esto que el 27 de agosto del 2012 firma un contrato por jugar 5 años más en este equipo por una cantidad de $40 millones. Además, comenzó a hacer comerciales para marcas que querían que Aaron los representara, como pasa con la mayoría de las superestrellas del deporte. En noviembre de este mismo año, Aaron y Shayana, que para este momento ya estaban comprometidos, tuvieron una hija llamada Avril. Entonces deciden mudarse a una mansión en North Attleboro, Massachusetts. Pero justo cuando Aaron vivía este sueño de éxito, fama, dinero, todo cambió. Pasemos al momento en que la carrera de Aaron terminó. Todo comienza el 17 de junio del 2013, cuando fue encontrado el cuerpo de Odin Lloyd, de 27 años, en North Attleboro, Massachusetts, en una zona industrial, asesinado de 6 disparos. Lloyd era un hombre que trabajaba en una empresa de electricidad en Bristol, Connecticut. Aquí conoció a Shania Jenkins, la hermana de Shania Jenkins. Comenzaron una relación bastante formal y tenían planes, al parecer, de comenzar una familia. Lloyd era un jugador semiprofesional en el equipo de los Bandidos de Boston. Y pese a que él no ganaba dinero por esto, al contrario, a él le costaba dinero jugar, conseguir su equipamiento, todo su uniforme, etc., el gusto que tenía por el fútbol hizo que cuando conoció a Hernández, por ser el prometido de la hermana de su novia, establecieran una muy buena relación. Comenzaron a pasar bastante tiempo juntos, fumaban hierba en el sótano, jugaban billar, veían películas, partidos, etc. Al parecer eran amigos muy unidos que posiblemente se iban a convertir en familia. Resulta ser que el cuerpo de Odin fue descubierto por un hombre que iba corriendo por ese lugar porque era una zona alejada en North Attleboro, Massachusetts. Cuando la policía llega a la escena del crimen, encontraron ahí 5 casquillos, pero faltaba uno para que correspondiera con las 6 heridas que había en el cuerpo de Odin. También encontraron restos de un cigarrillo de marihuana y una toalla blanca. Alrededor del lugar habían cámaras de seguridad que se iban a revisar después para obtener pistas de los responsables. Cuando revisan el cuerpo, este se puede identificar muy fácil porque encontraron en uno de los bolsillos del pantalón una billetera con la identificación que correspondía a Odin Lloyd. Y en el otro bolsillo encontraron las llaves de una camioneta. Entonces los oficiales comienzan a investigar dónde estaba la camioneta, de quién era esta camioneta, y encontraron que había sido alquilada a nombre de Aaron Hernández. Además de esto, Aaron vivía a tan solo 1,500 metros del lugar en donde el cuerpo había sido encontrado. Entonces estaba bastante cerca, por lo cual deciden inmediatamente ir a visitar a Aaron. Entonces fueron a su casa y cuando tocaron, aunque las luces estaban prendidas, la televisión encendida, él no respondía. Fue aproximadamente 1 hora después que salió y cuando los oficiales le preguntan sobre la camioneta, él responde que sí, efectivamente, él la había rentado para su amigo o sea, Odin. La policía le dijo que estaban investigando un asesinato, pero Aaron nunca preguntó quién había muerto o qué había pasado. Dijo que él ya no iba a hablar, que no iba a decir nada más hasta que su abogado estuviera presente. Esa misma noche, Aaron se presentó en la estación de policía a declarar en compañía de su abogado y de su prometida. Las cosas comenzaron a verse muy sospechosas cuando, al salir de la estación, las cámaras pudieron captar a Aaron entrando al auto de su abogado, intentando deshacerse de su celular. Después de unos días, la policía encontró que en el lugar en donde se había rentado la camioneta, Aaron también había rentado un auto Nissan Altima y que las personas del lugar encargadas de limpiar el auto habían encontrado un casquillo pegado al techo con goma de mascar azul.
El casquillo que faltaba en la escena del crimen había estado en este auto rentado por Hernández. Entonces se supo que Aaron estaba más involucrado de lo que se podría esperar en todo este caso. Así que decidieron revisar el registro de llamadas y mensajes del celular de Aaron y por sorpresa esa noche habían muchos mensajes y muchas llamadas. La noche anterior al asesinato, o sea el 16 de junio del 2013 a las 9:05 de la noche, Aaron le había escrito a Odin diciéndole que pasaría por él a su casa. Ellos tenían este plan de salir días anteriores. Pero además localizó a Ernest Wallace y Carlos Ortiz para que lo acompañaran, los hombres que había conocido durante su adolescencia en casa de Tanya Singleton. A ellos. Entonces los policías decidieron rastrear la señal GPS de los celulares de los 3 hombres para ver qué habían hecho esa noche, y esto permitió establecer una ruta aproximada a la que ellos habían seguido para conseguir las cámaras de seguridad que estaban por los alrededores. Fue así como se les ve a los 3 viajando en el auto Nissan Altima. Aaron tenía un comportamiento bastante extraño porque se les ve llegar a una gasolinería en Boston y él estaba bailando. Su comportamiento era bastante extraño. Compran gasolina y dentro del establecimiento, en las tiendas que son muy frecuentes encontrar en las gasolinerías, Aaron compra goma de mascar azul. Mientras que en la parte donde se estaba cargando la gasolina se puede ver a su amigo Carlos Ortiz con una toalla blanca en el cuello, exactamente igual a la que se encontró en la escena del crimen. Durante el interrogatorio a la persona encargada en el establecimiento se supo que habían comprado papelillos para hacer cigarros de marihuana. Se relacionaba con el cigarrillo encontrado en la escena del crimen. Posterior a esto, los 3 sujetos llegan a casa de Odin en el mismo auto, en el Nissan Altima alquilado a las 2:30 de la mañana del día del asesinato. Por la ruta que toman, aparentan ir a casa de Aaron, pero se les ve desviándose en dirección a la zona industrial donde Lloyd fue asesinado. Aunque las cámaras de seguridad del parque industrial no graban el momento del asesinato, se ve al Nissan Altima llegar al lugar, estacionándose y después simplemente se va. Las grabaciones de las cámaras de la mansión de Aaron habían sido alteradas porque cuando la policía fue a casa de Aaron notaron que había muchas cámaras de seguridad, las cuales no dudaron en revisar. Notaron que faltaban algunas cosas, pero la mayor parte estaba ahí. Así que se ve a Ortiz, Wallace y Hernández llegando a su casa. Además de esto, Aaron lleva consigo algo que es muy similar a un arma. Aunque la imagen no es completamente nítida, pues es una cámara de seguridad que estaba un poco alejada, sí se distingue a la perfección que estamos hablando de un arma. Pero cuando los oficiales llegan a la casa de Aaron a buscar pruebas, a buscar evidencia, nunca encontraron dicha arma que se había visto en las grabaciones. Es entonces cuando se relaciona un mensaje que Aaron le mandó a Shayana a las 12:14 p.m. del día del homicidio, en donde le dijo que fuera por una caja que estaba atrás de la televisión por si la estaba buscando, que ahí estaba. Esto era una sugerencia para que Shayana fuera inmediatamente a quitar esa caja en donde la había puesto Aaron. Las cámaras de la casa también captaron a Shayana salir con una bolsa negra que arriba tenía al parecer ropa de su hija, pero se ve bastante extraño la parte del fondo. Se alcanza a notar una caja, lo cual se piensa que era la caja del arma. Sin embargo, durante los juicios, y aunque Shayana sabía que Aaron le había sido infiel muchas veces, ella siempre se portó leal y jamás dijo algo que pudiera comprometer a Aaron. Con todo lo anterior, la policía decide arrestar a los 3 hombres por el homicidio de Odin Lloyd. Horas después, Aaron fue acusado de homicidio en primer grado y es puesto en arresto sin oportunidad de libertad condicional. El 15 de abril del 2015 fue declarado culpable por dicho homicidio y esta vez la sentencia fue de cadena perpetua. Inmediatamente la reacción de los Patriots ante el escándalo, decidieron terminar el contrato que tenían con él, eliminando cualquier rastro que indicara que había formado parte del equipo. Además, muchos fans que antes lo apoyaban ahora manifestaban su enojo dándole la espalda. Aaron había dejado de ser el jugador estrella de la NFL que lo tenía todo y se había convertido en un criminal condenado a cadena perpetua. A partir de esto surgen otras cosas que ligan a hechos anteriores.
Hay que recordar el asesinato de Daniel Abreu y Zafiro Furtado del 16 de julio del 2012. Los testigos habían visto, como ya les dije, una camioneta Toyota Fortuner 2006 color plateado. La policía nunca encontró la camioneta, pero cuando arrestan a Aaron Hernández por lo de Odin Lloyd, deciden ir a registrar la casa de Tania Singleton, porque el arma homicida no se había encontrado y todos sabían que Tania era una madre para Aaron. Al llegar a casa de Tania, en el garage, encuentran abandonado una camioneta Toyota Fortuner año 2006 color plateado, la que encajaba con la descripción de este doble homicidio. Entonces los policías ligan que en las cámaras de seguridad de esa noche en ese club se había visto a Aaron Hernández, pero no entendían por qué. Evidentemente Aaron estaba en el ojo del huracán porque además esta camioneta funcionaba perfectamente, simplemente estaba arrumbada en casa de Tania Singleton en el garage, estaba cubierta de polvo, pero estaba muy limpia por dentro, cosa que también era muy sospechosa. En las grabaciones ven que Aaron iba acompañado de un hombre. Al investigar quién era ese sujeto, llegan al nombre de Alexander Bradley. Se habían conocido durante el último año en la universidad de Aaron, cuando se preparaba para comenzar su carrera como profesional. Él no era una persona que tuviera buena reputación, al contrario, era un vendedor de armas y de drogas. Incluso en 2013 fue llevado a urgencias a un hospital porque había recibido un disparo en la cara. Evidentemente la persona que le había disparado quería matarlo, pero no lo logró. Lo único que sucedió es que Bradley en este enfrentamiento perdió el ojo derecho. Bradley no quería declarar. La policía le ofrece un trato bastante tentador, y es que le dicen que le van a dar inmunidad si él declara lo que sabe contra Aaron Hernández. Es entonces como en la corte el testimonio de Bradley se divide principalmente en dos cosas. Primero, dice que el día del asesinato de Abreu y Furtado estaba con Aaron en el club, lo cual se comprueba por las cámaras de grabación, y que alguno de estos dos sujetos había tirado una bebida sobre Aaron. Bradley, intentando calmar a Aaron, lo saca del lugar y deciden irse a otro bar. Estos hombres con los que habían peleado llegan a ese bar donde ahora estaban los dos, y que Aaron lo tomó como una incitación a pelear, lo cual Aaron no iba a permitir, así que se enojó demasiado y dieron algunas vueltas en la camioneta. Aquí de nueva cuenta, esto se puede confirmar por las grabaciones de las cámaras de seguridad, en donde efectivamente se ve a Aaron y a Bradley salir en la camioneta dando varias vueltas. Al parecer estaban buscando encontrarse con Abreu y Furtado. De acuerdo con Bradley, los encontraron tiempo después. Entonces Aaron le pidió que emparejara el auto en donde viajaban los dos mientras estaban detenidos en el semáforo. Cuando se encontraron con ellos en este punto, Aaron, que iba de copiloto, se atravesó por enfrente de Bradley, sacó un arma y disparó desde la ventana hacia el carro en donde viajaban Abreu y Furtado. Al parecer sí había sido Hernández el que los había asesinado. En segundo lugar, esta declaración era importante porque Bradley empezó a decir que Aaron había sido la persona que le había disparado en la cara. Durante una fiesta, estaban viendo un partido. En esta fiesta, cuando Aaron le dice que dos sujetos que había visto al parecer eran policías, Bradley le responde que estaba paranoico por lo que había hecho. Comentario que molestó muchísimo a Aaron. Cuando iban de regreso de la fiesta, Aaron simplemente detuvo el carro, sacó un arma y le disparó en la cara. Lo tiró en un basurero y se fue. Pero el siguiente día él le llamó para dejarle en claro que había sobrevivido y que las cosas no se iban a quedar así. Cuando los policías fueron a preguntarle a Bradley qué había pasado cuando estaba reciente lo del disparo en la cara, él no quiso declarar. Esto con la intención de vengarse de otra forma. Se cree entonces que como Aaron tenía este miedo de la venganza de Bradley y él tenía una familia que proteger, fue el motivo por el que decidió poner todo este sistema tan grande de cámaras de seguridad en su casa, además de comprar armas y de contratar a Wallace y Ortiz para que lo protegieran. Para el juicio que ahora enfrentaba por asesinato de Abreu y de Furtado, y también por el atentado contra Bradley, decidió contratar al abogado José Báez, alguien que es muy reconocido en Estados Unidos por ser un muy buen abogado y que ha ganado casos complicadísimos
En este caso no hizo una excepción, logrando que el testimonio de Bradley se desestimara. El 14 de abril del 2017, Aaron fue declarado inocente por los cargos de doble homicidio y el atentado. Y es que de verdad, habían tantas pruebas en contra de Aaron y había tanto que apuntaba a que sí lo había hecho. Este resultado es completamente gracias a su abogado. Sin embargo, tenía que regresar a prisión por la sentencia de cadena perpetua en relación al asesinato con Lloyd. Personas cercanas a Aaron dicen que él estaba optimista. Ganar el segundo juicio había aumentado la esperanza de él por salir, e incluso hablando con Shayanna por teléfono decía que quería ser un buen padre para su hija, y a su abogado le decía que quería volver a jugar, que sabía que los Patriots obviamente no lo iban a volver a recibir, pero que habrían otros equipos que lo quisieran tal vez como entrenador o como jugador incluso. Él planeaba apelar la sentencia de cadena perpetua, y por eso es que fue tan sorpresivo que el 19 de abril del 2007 se encontrara muerto en su celda. Utilizó las sábanas para colgarse de la ventana. Se encontraron 3 notas, una para su prometida, otra para su hija y una última para su abogado. La nota de Shayanna resulta bastante interesante porque después va a estar relacionada con alguna teoría sobre por qué se suicidó, y decía lo siguiente: Shai, siempre has sido mi alma gemela y quiero que ames la vida y sepas que siempre estaré contigo. Te dije lo que vendría indirectamente. Te quiero mucho y sé que eres un ángel. Nos dividimos en 2 para cambiar el mundo. Tu característica es la de un ángel verdadero y la definición del amor de Dios. Cuenta mi historia completa, pero nunca pienses en nada más que cuánto te amo. Este era el plan del Supremo Todopoderoso, no el mío. Te amo. Deja que Abby sepa cuánto la amo. Cuida a Jano y Eddie. Son mis muchachos. Eres rica. Aunque no se sabe quién era Jano y Eddie, tengan en mente esta nota. Ahorita en un momento vamos a volver a ella. Los familiares de Aaron, igual que su abogado, sabían que esto era algo que el Aaron que todos conocían nunca haría. Entonces deciden, después de su muerte, llevar a analizar su cerebro para ver si algo estaba mal. Lo enviaron al Instituto de Encefalopatía Traumática Crónica de la Universidad de Boston, donde determinaron que Aaron padecía el caso más severo que se había encontrado de encefalopatía traumática crónica, también conocida como CTE. Además, esta enfermedad estaba demasiado avanzada, pues Aaron tenía tan solo 27 años y padecía la tercera etapa de esta enfermedad, siendo la cuarta la última etapa. Su cerebro correspondía al de una persona de 60 años. La CTE es una enfermedad frecuentemente encontrada en boxeadores, pero con el paso de los años también ha sido encontrada en jugadores profesionales de americano, sobre todo los que ya se retiraron. Esta es causada por los golpes que reciben constantemente en la cabeza. Las personas que lo padecen tienen actitudes violentas, falta de atención, pérdida de memoria y tendencias suicidas. Se dice entonces que Aaron padecía esta enfermedad, que por eso era una persona violenta en ciertos momentos. Puede ser que sea real, que esta enfermedad haya afectado su humor completamente y lo transformará de un segundo a otro, pero hay quienes creen que esto es un chantaje, que hay muchos jugadores que padecen CTE y que no es justificación. La historia de Aaron deja 2 preguntas abiertas. La primera, ¿cuál fue el motivo por el que decidió matar a su gran amigo Odin Lloyd? La primera teoría se basa en un testimonio dado por Carlos Ortiz. Él dice que esa noche Aaron había discutido con Odin Lloyd en el club porque Odin había hablado con personas que a Aaron no le caían bien. De un momento a otro, durante el regreso a casa de Aaron, se habían molestado y Aaron había decidido matarlo. Una segunda teoría dice que posiblemente Lloyd sabía algo sobre la bisexualidad de Aaron, así que decidió matarlo para que no se lo dijera a nadie. Y hay una tercera teoría en la que se dice que tal vez esa noche, por alguna razón, Lloyd se enteró del doble homicidio del que aparentemente Aaron era responsable. Esto ponía en riesgo tanto su familia como su carrera, porque Odin era una persona muy cercana a su prometida, así que prefirió matarlo para que no fuera a decir nada. Y por último, ¿por qué Aaron decidió suicidarse? Hay muchas teorías alrededor de esto. Hay una que se relaciona directamente a la enfermedad que padecía Aaron. Como una de las consecuencias de padecer esta enfermedad son las tendencias suicidas, posiblemente la enfermedad tan avanzada lo orilló a hacerlo. Hay otra teoría que se basa en el K2, marihuana sintética que venden en prisión y que uno de sus efectos es
provocar que las personas se suiciden. También hay otra teoría que dice que la noche anterior al suicidio, Aaron y todos los demás presos estaban escuchando un programa de deportes que es muy famoso en Boston, en el cual se estaban burlando de las preferencias sexuales de Aaron. Pudo ser que no lo soportara y que por eso se haya suicidado, lo cual yo creo que no es un motivo suficiente, pero tal vez si juntas la enfermedad con estas críticas y además que había consumido marihuana sintética, posiblemente estas tres cosas lo hayan orillado a suicidarse. Pero aquí volvemos a la carta que Aaron le dejó a su prometida, Shayanna Jenkins. En esta carta, en la última parte, cuando puso "eres rica", lo subrayó. Entonces, la teoría dice que en Massachusetts hay una ley que se llama la extinción de la demanda. Esto indica que si el acusado muere durante la etapa de apelación, la condena se elimina declarándolo inocente. Entonces, en este caso, Aaron acababa de ser declarado inocente por el doble homicidio y al morir durante esta etapa también sería declarado inocente por el asesinato de Lloyd, lo cual obligaría a los Patriots a pagar $6 millones correspondientes a la temporada en que Aaron jugó debido al contrato que había firmado con ellos. Suponiendo que lo haya hecho por esta última razón, esto no funcionaría porque la familia de Lloyd no se quedó conforme cuando se aplicó la extinción de la demanda. Empezaron a protestar junto con muchas otras personas que los apoyaban y el 13 de marzo del 2019 los legisladores eliminaron esta ley y se determinó que la condena de Aaron de cadena perpetua y culpabilidad por el homicidio de Lloyd seguiría establecida. Esta ha sido la historia de este video, espero que les haya gustado. La verdad que queda bastante inconclusa y a mí me gustaría leer ustedes qué piensan y en qué teoría creen, qué teoría apoyan o qué teoría ustedes solos han generado después de escucharla. Sin otra cosa que decir, yo me despido y nos vemos en una próxima historia.